Yo soy de Honduras. Actualmente estoy estudiando mi doctorado y estoy haciendo la investigación en el corredor seco. Principalmente decidí hacerla ahí porque el corredor seco es una zona muy importante. Bueno, creo que el transcurso de estos 2 días hemos estado hablando mucho de las cosas que suceden en el corredor seco, tanto en Honduras, Guatemala, Nicaragua, como en Costa Rica. En esta ocasión voy a hablar sobre el uso de los isótopos estables del agua y cómo la absorción por las plantas y para poder utilizarlo para la recarga de agua subterránea. Los datos para la recarga de agua subterránea son como bastante difíciles, carecemos de datos, hemos estado trabajando en esto y en algunos lazos de años creo que podemos lograr todo lo que se está proponiendo en este congreso y todo lo que vamos a hacer mediante la red. Vamos a empezar hablando de que el proyecto nuestro es ISODRONE. ¿Qué es ISODRONE? Pues ISODRONE es un proyecto de un grupo de investigadores de la Universidad de Braunschweig de Alemania. Está financiado por la Fundación Volkswagen. El proyecto de investigación tiene tres doctorados, que uno es el mío y otros 2 de otros compañeros alemanes. Nuestro líder investigador del grupo es el doctor Matías Vaya. ISODRONE nace con esa inquietud de ver lo que está pasando en las zonas secas. Tiene varios sitios de investigación en África, en Namibia, que es un lugar muy seco también, tiene en Europa y el sitio principal, que es Costa Rica, y exactamente en Liberia, en la zona de Guanacaste, que es la parte del corredor seco centroamericano. ISODRONE se especializa en la combinación de isótopos del agua más drones, que es monitorear el agua en el ciclo hidrológico desde el suelo, la planta y la atmósfera. ¿Cómo existe esa combinación en ese ámbito de planta, atmósfera y suelo? Para eso, los 3 doctorados, en el caso mío, la investigación mía es de la recarga de agua subterránea en el corredor secos centroamericano. Los otros 2 compañeros, uno utiliza el dron para monitorear. La otra muchacha utiliza los isótopos para la conexión entre las plantas, la atmósfera. Entonces tenemos abarcado suelo, planta y atmósfera. ISODRONE llegó a Costa Rica del 2019, exactamente en la estación forestal Horizontes. Es una área de uso múltiple donde se puede desarrollar actividades de investigación y extracción de material. ISODRONE tiene objetivos para lo que es la zona, y en este caso tenemos aproximadamente unos 4 objetivos, que es hacer ese seguimiento holístico o monitoreo del sistema ecohidrológico en el corredor seco, realizar pruebas y métodos en el sitio. Y cabe mencionar que ISODRONE se caracteriza por hacer mediciones de isótopos in situ, algo que no se realiza muy a menudo o no lo se realizan demasiadas personas en el mundo. Entonces, esta es una de las ventajas, porque nosotros estamos en el campo y podemos observar lo que pasa con el día a día, levantarse a las 5 de la mañana, levantarse con el sol, acostarse con la luna, como normalmente decimos. Y esto nosotros nos ha permitido observar claramente qué es lo que pasa en el campo, cómo se mueve ese sistema hidrológico, tanto en las plantas como en el suelo. Hacemos el uso del agua, de las estrategias que usan los bosques secos para mantener sus hojas verdes, en algún caso de algunas especies, y también utilizamos, ¿verdad?, el uso de drones para hacer las mediciones. En la estación tenemos que es un bosque seco, tiene 2 claros periodos en el año, que es la estación donde no llueve y la estación lluviosa.
Y la que no llega normalmente inicia a finales de diciembre, pero es más normal de enero a mayo. Aproximadamente tiene 1.800 milímetros de precipitación anual. Tenemos, en ese caso, nosotros tenemos ya establecido una parcela de investigación. Tenemos en la zona, tenemos una estación meteorológica. Tenemos sensores de humedad conectados en diferentes profundidades en el suelo. Tenemos un sistema de monitoreo de contenido de agua dentro de la especie de árboles. Tenemos conectores de sensores de flujo de savia en los árboles. Y también en algún momento hicimos mediciones del potencial de agua de las hojas y también medimos la conductancia estomatal de las diferentes especies para ver cómo se comportaban durante en diferentes horas del día o del mes. También tenemos la medición de isótopos, que tenemos unas pequeñas sondas permeables en el suelo, también colocadas a diferentes profundidades. Eso nos permite a nosotros medir diario e in situ los isótopos del agua. También tenemos mediciones del agua del xilema y de las raíces de los árboles. Y también sacamos muestras de pozos y muestras de lluvia para luego llevarlas al laboratorio y analizarlo también los isótopos. Y también utilizamos el dron para tener, que tiene una cámara multiespectral con un infrarrojo. Eso se utiliza por lo menos en la mañana, antes del sol, a mediodía, para ver el comportamiento de las especies del agua, que es lo que nosotros normalmente estábamos monitoreando, porque IsoDrone descubre el misterio. De hecho, tenía un mensaje, es descubriendo el misterio de las raíces profundas, porque dentro, si ustedes se pueden fijar en la imagen ahí, hay árboles que ya no tienen sus hojas secas y hay otros árboles que tienen sus hojas verdes. Entonces, dentro del mismo ecosistema existen especies que pueden ser indicadoras del comportamiento o del acuífero que está en la zona. Por ejemplo, como el mensaje que dice ahí, el árbol es muy pequeño y tiene hojas verdes, pero tiene raíces profundas. Caso contrario de otro que son árboles grandes o pequeños y no tienen sus hojas, pero porque no tienen raíces profundas y ya tiene 3, 4 meses de no lluvia. Entonces la evaporación y todo lo que influye en la superficie de la tierra, entonces eso se va evaporando. Ok, para hacer las mediciones necesitamos una implementación o establecimiento de sensores. Tenemos ahí los sensores de contenido de agua dentro de las especies, los sensores de flujo de savia, el dron, sensores de temperatura en las hojas de los árboles. Tuvimos que construir una caseta, que es donde nosotros pusimos el equipo para analizar los datos isotópicos del suelo. Todos estos cables que se ven aquí en la caseta son los cables que van conectados al suelo y otros conectados al árbol para hacer las mediciones isotópicas, y el equipo se encuentra adentro. Tuvimos que hacer unas excavaciones de agujero aproximadamente un poquito más de 2 metros y colocar los sensores de humedad y de temperatura y las sondas para medir los isótopos a diferentes profundidades, lo que nos permite a nosotros poder establecer modelos y todo, y poder cuantificar la recarga de agua subterránea. Esto son las conexiones que están en las raíces principales, en la que va hacia abajo, y las raíces laterales y en el tronco del árbol. Esas conexiones nosotros medimos los isótopos, y es interesante ver cómo el agua se mueve en este corredor seco, principalmente cuando nosotros hacemos extracción se implementaron 2 métodos para la medición de los isótopos. Una es en in situ con el equipo ahí, que ustedes lo pudieron ver anteriormente, y el otro es extraer el suelo de diferentes profundidades y llevarlo al laboratorio y hacer extracción de agua y medir los isótopos. Esos es los 2 métodos que nosotros implementamos aquí. Y lógicamente
para uno y los visitantes, algunos que habían en la zona, era interesante para ellos ir a la zona y ver todos esos cables conectados en el bosque, en el suelo y en los árboles. Como es una época de no lluvia y lluvia, nosotros queríamos ver el comportamiento de los árboles con respecto a la lluvia. Entonces se aplicó una serie de eventos de irrigación en el terreno para conocer y monitorear los isótopos, pero usamos un trazador, en este caso usamos el deuterio, muy enriquecido para que pudiera notarse en el agua y poderlo monitorear a través de las raíces o del tronco o del suelo. Y lo hicimos en diferentes eventos previo al que llegara el periodo de las lluvias. Con eso nosotros podíamos verificar lo que estaba pasando. Ahí tenemos algunos resultados en este momento. Como se pueden fijar ahí, el contenido de agua aquí aumentó y tuvo una influencia solo en los primeros, cuando hicimos la irrigación, tuvimos unos resultados solo en los primeros 10 centímetros del suelo. Este que está aquí al final es porque ya hubieron eventos de lluvia, entonces el evento de lluvia sí ya afectó todas las profundidades donde nosotros teníamos los conectores de sensores de humedad y de isótopos. Se ve que la lluvia tuvo una infiltración, pero la lluvia que nosotros hicimos con la irrigación solo afectó los primeros 10 centímetros. Voy a recalcar aquí, nosotros actualmente en el 2019 solo teníamos en estudio 2 especies, que es el tempisque y la caoba, pero actualmente del 2020 para acá, o 2021, porque el 2020 por la pandemia no se pudo realizar mucha investigación, decidimos involucrar 5 especies. Entonces ahora se está monitoreando tempisque siempre, caoba, el guásimo, el guapinol y el ronrón. El tempisque es una especie que nunca pierde sus hojas, independientemente si hay o no hay lluvia, él tiene sus hojas y alrededor de esos árboles solo se ven árboles sin hojas. Y eso es muy interesante. Entonces se puede ver aquí la condición isotópica, cuando cuando se aplicó la irrigación con el etiquetado, se puede ver que el tempisque, no en el suelo, perdón, este es en el suelo, se pudo ver aquí cómo se modificó en los primeros centímetros, hubo un cambio de isótopos en el suelo. ¿Por qué? Porque ahí estaba el etiquetado que nosotros habíamos aplicado. De igual forma aquí. Entonces, al aplicar nosotros esto, estamos conociendo cómo funciona la infiltración. Recordemos que en ese momento fue un evento que nosotros lo planeamos y no fue solo fue por unas 5 horas, 2 horas, y no fueron una gran cantidad, 5,000 litros, un ejemplo. Y eso en un área grande, y eso nos permitió conocer que solo tuvo impacto en los primeros 10 centímetros del suelo. Pero, ¿qué pasó con los árboles? Cuando ya le pusimos esta irrigación, vemos aquí que los isótopos empezaron a verse en el árbol de caoba principalmente. Entonces, estos son los árboles de caoba. Podemos ver que en el tronco se puede notar aquí cómo el agua que cayó en el suelo de la irrigación empezaron a tomarlo y empezaron a salir los resultados de los isótopos en las raíces laterales, en el tronco y en las raíces principal. Caso contrario con el tempisque. En el tempisque se mantuvo igual, es decir, no tuvo ningún efecto aplicar el irrigado. ¿Por qué nos indica esto? Que el tempisque tiene raíces muy profundas y que él siempre sigue tomando agua independientemente haya o no haya precipitación. Y eso lo podemos ver aquí en este gráfico de acá, que no hubo ningún efecto en tomar agua. Y así como les dije, se aplicaron dos métodos, medición in situ y la medición en laboratorio. Y la medición in situ y en laboratorio son iguales, tienen las mismas condiciones isotópicas, lo que implica que las dos metodologías funcionan muy bien. Tenemos aquí, igual forma, tenemos el flujo de agua en los árboles, y lo mismo pasó con el tempisque. El tempisque se mantiene lo mismo, la caoba no,
siempre empezó a tomar agua y entonces empezaron a observarse el flujo de agua que corría por el árbol. Y esta es la estación seca, ¿cómo fue? Y la estación lluviosa, lógicamente, ya tiene mucha agua, entonces empieza a tomar con tranquilidad, el árbol no se estresa y pasa tranquilo tomando el agua. Luego usamos con el dron, entonces se observa también que no hay ningún efecto en el tempisque, solo en la caoba, se ve aquí, se ve en las líneas, se ve que hay mayor influencia con la irrigación, hay unos ligeros cambios ahí, y caso contrario en el tempisque que se mantiene lo mismo. Entonces, como les decía, aplicamos los dos métodos, aéreo y abajo, y funciona muy bien, entonces se van de acuerdo a lo que se estaba observando con los isótopos. Tenemos aquí, por ejemplo, una imagen tomada con el dron, con las cámaras multispectral, y podemos observar aquí qué pasó antes de la irrigación, cómo se veía. Miren acá, por ejemplo, qué está pasando aquí. Los árboles no tienen hojas o nada. Entonces, luego de aplicar la irrigación, se ven que estos árboles empiezan a tener hojas verdes, empiezan a tomar agua. Entonces, ahí surge, ok, tienen raíces laterales, que es la que hace que tomen el agua, entonces, y por eso tengan sus hojas verdes y rápido hagan hojas nuevas. Entonces, esas conexiones, aplicamos irrigación, no aplicamos, y esto nos indica a nosotros que hay especies dentro del mismo corredor seco que pueden ser indicadores de cuando el agua es profunda y cuando el agua está superficial. De acuerdo, luego aplicamos con el infrarrojo espectral, el infrarrojo cercano, y podemos ver que las especies, por ejemplo, el tempisque, que es el que tiene el rojo, el rosado más brillante, son especies saludables. ¿Qué significa saludables? Que tienen sus condiciones, agua y todo bien, pero las especies que se ven con en rojo más fuerte o rosado más fuerte, es que no tienen condiciones saludables, le falta agua o algo, sus hojas no están bien. Eso lo pudimos ver también con el uso del dron. Y de igual forma, aquí podemos ver con una imagen aérea del dron, podemos ver cómo la temperatura se afecta o en medio del bosque, donde, por ejemplo, donde no hay bosque, que le pega el sol directo en el suelo, la superficie, y cuando hay árboles, cómo se ve. Entonces, podemos ver que aquí en esta zona hay aproximadamente, crece la parte de la temperatura se aumenta, y donde hay condiciones favorables de las hojas verdes de los árboles y todos, la temperatura es más baja, va desde 27 grados hasta 53 grados que se registró con la cámara multitermal que tiene el dron. Luego, esta es la parte que nosotros hemos desarrollado hasta el momento en la parte de la estación Horizontes en Costa Rica. Ahora voy a presentarles un poco de lo que estoy haciendo yo o voy a hacer en mi investigación, que apenas voy iniciando todavía. Tengo algunos resultados, pero no son concretos porque falta mucho tiempo, apenas estoy iniciando. Entonces, el corredor seco, el tema de investigación es que el corredor seco tiene agua, pero hay que hacer un uso sostenible de él. Hay que cuantificar esa recarga y vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa si nosotros desarrollamos un método simple y científico que nos permita estimar la recarga de agua subterránea en el corredor seco? Y la metodología isotópica es un método muy factible y avalado científicamente, que funciona perfecto. ¿Qué pasa si el punto que nosotros hemos elegido, o la escala donde hemos escogido para hacer la investigación, es representativa para toda la zona del corredor seco? ¿O qué va a pasar en un futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Va a cambiar estas condiciones para la recarga? Entonces, creo que durante las charlas que han pasado durante ayer y hoy, hemos estado viendo que existen diferentes formas dentro del mismo corredor seco. Hay características particulares de las regiones, y esto a nosotros, con estas condiciones que nosotros investiguemos, nos va a permitir
identificar algunas condiciones de las áreas locales, en este caso. ¿Por qué nos interesa el corredor seco centroamericano? Bueno, hemos venido hablando y hemos venido comentando durante el Congreso toda la problemática que el corredor seco enfrenta durante muchos años y en los últimos años, pérdidas de cultivos, pérdidas de animales, por ejemplo, principalmente el ganado, y muchas personas son afectadas, personas, familias, son afectadas directamente e indirectamente, porque la zona rural es la que produce y de alguna otra cierta forma abastece el mercado en las zonas urbanas. Entonces, tenemos aquí tres ejes principales en la investigación, que son la importancia que tiene el agua subterránea en las áreas rurales del corredor seco. Pero para conocer esta importancia, y qué bueno que a mí me tocó de último porque pude observar y pude ver todas las condiciones, medios de vida y todas las condiciones que el corredor seco presenta, y que a mí me interesa, por ejemplo, para ver esa importancia que tiene el agua subterránea en esas zonas, ver el crecimiento poblacional, la producción y ver sus recursos naturales, el desarrollo rural y esas variables climáticas que influyen dentro del mismo corredor seco, que son diferentes en cada país, hay una particularidad diferente, y ver cómo se acopla a eso y yo pueda utilizarlo para implementarlo en la investigación. Tenemos la parte interesante que es cuantificar la recarga anual usando los isótopos. En este caso, tengo conexiones, tengo cuatro parcelas en Horizonte, el que me permite tener sondas dentro del suelo en diferentes profundidades. Entonces tengo 4 parcelas y en ellas yo voy a aplicar un trazador que me va a con las lluvias. Cuando inicie la época de lluvia en mayo, yo aplico el trazador y me va a permitir monitorearlo y conocer y aplicar un modelo para cuantificar la recarga en esa zona. Y luego ver si ese modelo es aplicable para otras zonas del corredor seco. En estos momentos estoy en plan de desarrollando para ponerlo aquí en Honduras, un centro de investigación como este que tenemos en Costa Rica. Y actualmente lo estoy visualizando en el valle de Comayagua, que es también parte del corredor seco centroamericano y es una zona muy productiva de hortalizas. Entonces es interesante, pero lógicamente para uno, y ya hemos estado viendo en las diferentes presentaciones que es súper difícil la investigación para uno solo, todo debe hacerse en conjunto. Entonces estoy viendo esa posibilidad de hacer los dos sitios para poder comparar y poder tener un modelo de recarga de agua subterránea más representativo, tanto para Honduras como para Costa Rica, y ver si se acopla en algunas regiones de Nicaragua y Guatemala y en otras regiones. En este caso, es un tema que tiene muy científico, pero yo en lo personal, como soy de la región, yo dije que necesitaba investigar científicamente, pero acoplarlo a la sociedad, es decir, que dejarle información y que ellos, los entes encargados de las políticas y de todo lo demás, se encargue de decir, ok, tenemos los datos y tenemos la estrategia, ¿qué hacemos? ¿Dónde las implementamos? ¿O cómo lo hacemos? ¿Qué debemos hacer? Entonces, ahora yo estoy empezando, este es mi primer año, entonces ahora estoy esperando que vengan las lluvias de mayo para esta región para iniciar con el monitoreo de la recarga de agua subterránea. Las 4 parcelas que tengo ahí, tengo 4 especies que son la caoba, tempisque, guapinol y el ronrón, que es en 4 que se observan aquí. Tenemos 4 agujeros con diferentes profundidades para monitorear el trazador y poder cuantificar la recarga de agua subterránea. Y como un tercer eje que tengo para la investigación que se debe desarrollar es ver esa conexión o establecer estrategias hidrológicas que nos permitan a nosotros desarrollar un modelo o con alternativas que sea holístico, no solo para el agua subterránea, sino
las otras variables que influyen y que pueden permitir hacer un uso sustentable del agua subterránea principalmente, porque es la que más problemas presenta en la zona. El agua superficial, sabemos que después de un par de meses, y si no hay bosques, si no hay nada, bueno, va a desaparecer. ¿Y qué es la estrategia? Ok, la estrategia es tener hacer un plan de evaluación del agua y poder involucrar las variables no solo hidrológicas, sino que ecohidrológicas, hidrogeológicas y la gestión integrada del recurso hídrico que vayan de la mano y poder establecer estrategias y poder decir las condiciones tales del corredor seco, con estas condiciones climáticas y estos ecosistemas y medios de vida, podemos establecer estas estrategias. Y para mí ese sería como el mayor logro o el mayor legado, más que lograr la investigación científica, es hacer este plan para el corredor seco. Y qué bueno estar con la red aquí, que podemos complementarnos y apoyarnos mutuamente para poder desarrollar este plan. Y prácticamente eso es lo que estaba presentando y esa es nuestra mascota del proyecto y siempre la estamos alimentando y muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda o consulta o quieren observar más de acerca del proyecto, pues pueden visitarnos en ese web o en las redes sociales. Estamos publicando continuamente de lo que estamos desarrollando, principalmente en el corredor seco en Costa Rica. Muchas gracias, Alberto. Tenemos comentario por acá en el auditorio. Marjorie. Hola, buenas tardes, Alberto. Mi nombre es Marjorie. Me parece súper interesante el estudio que estás haciendo vos y tu equipo. A mí me gustaría saber, Alberto, si esto se pudiera replicar también en Nicaragua. Es decir, bueno, no solo con la toma de las imágenes de drones, sino usar exactamente como los mismos parámetros que estás utilizando para hacer el análisis. Sí, es factible, como le decía anteriormente, voy a repetir nuevamente, es factible hacerlo porque estoy implementando una metodología nueva para poder usar el laboratorio que hay en la UNA. Se me olvidó mencionar, pero la UNA de Costa Rica y la UCR de Costa Rica son aliados muy importantes para esta investigación y creo que el laboratorio más cercano para que nos pueden apoyar con estas variables y todo lo demás sería la UNA de Costa Rica. Y yo pienso de que uniendo esfuerzos y viendo las condiciones del sitio donde se puede hacer la investigación, perfectamente se puede lograr desarrollar. Muchas gracias. Y otra pregunta, ya tienen artículo publicado, ¿cierto? Sí, eso es lo que iba a decir. Se me olvidó ponerlo ahí, pero si ustedes ingresan a la página de esa que se encuentra ahí, www.isodrone.com, ahí pueden encontrar todos los papers que se van publicando de la investigación. Actualmente se acaba de publicar uno y es el que está disponible. Actualmente se están construyendo, creo, 3 más, pero esos todavía están en construcción. Pero nomás que estén listos en la página esta, Isodrone, lo pueden encontrar. Ok, muchísimas gracias, Alberto. Tenemos otro comentario de parte de Arquímedes. Agradeciéndole por su presentación y pues solo quería algunas dudas. La primera sería con respecto al análisis que hizo de las imágenes tomadas por el dron. ¿Cuánto fue el periodo más que todo que se llevó para ese análisis? Y otra pregunta, complementándola, ¿con qué software lo hizo? Quizás una tercera, las imágenes que tomaron solo las utilizan para ese tipo de estudio o también las utilizan para otros tipos de estudios. Gracias. Ok, muy bien. Esta investigación se hizo con aproximadamente en 3 meses. Entonces se hacían campañas con el dron 2 o 3 veces a la semana, antes de salir el sol, después a la mediodía. Y la verdad es que esta investigación es del que está con gorra aquí roja,
Él es el otro doctorando. Y él usa Python para monitorear y hacer la recolección de las imágenes, gráficas y todo eso. Y usa un software que en este momento no tengo el nombre en la cabeza, pero es creo pagado también. Creo la Universidad de Braunschweig en Alemania, creo ellos consiguen el software. Y la otra cuestión es que en estos momentos sí se está utilizando solo para esta investigación, pero posiblemente en algún momento se puedan utilizar para otros fines. Pero por ahora, como es una investigación de él, que es del doctorado, la está utilizando solo para esta investigación. Tenemos otro comentario por acá. Sí, Indiana Montoya, felicidades por esta investigación. Me parece que es un campo interesante estudiar lo que es suelo y bosque y los beneficios ambientales que puede salir de ahí, aparte de la pasión con la que están haciendo este trabajo. La pregunta es que si consideran ustedes dentro del estudio lo que es la presión y la estructura de las raíces. Sí, sí, en ese momento se estudió todo eso. Creo en el paper está bien claro porque este paper sí ya está publicado. Es el primero que se publicó y hay un experto en fisiología que nos apoya con la investigación principal. Ella, la que está con gorra aquí, es la otra muchacha de doctorando, que es la que acaba de publicar el paper del uso continuo de los isótopos en el campo. Y en ese paper está explicado y hay un experto que es un colaborador nuestro del proyecto. Son 7 los colaboradores y ellos están, cada duda que nosotros tenemos acerca de la fisiología de la planta y todas esas cosas, él nos apoya con esas dudas. Muchas gracias por la presentación. Una pregunta sobre la siguiente fase que tenían pensado hacer sobre el estudio, sobre el tema de la recarga de agua en el sistema subterráneo. Me preguntaba de que cuáles iban a ser los isótopos que pensaba o los trazadores específicos que iban a aplicar para poder estimar la tasa de recarga en el sistema. Y una pregunta, con el caso del que había mencionado de que algunos árboles tenían la característica de que algunos tenían a cambiar su aspecto en función de la profundidad de las aguas subterráneas, y quería saber si de casualidad se tiene, por ejemplo, una clasificación de tipos de árboles o de tipos de bosque que se podrían utilizar como, por ejemplo, guías para estimar o determinar zonas con potencial cercanía de los niveles freáticos a poca profundidad. Esas serían las dos preguntas. Sí, voy a utilizar, bueno, porque en este caso la investigación es la que voy a realizar yo, la recarga de agua subterránea. Yo voy a utilizar el deuterio siempre, muy enriquecido. Es el que yo voy a aplicar en el suelo cuando vengan las lluvias. Y es el que voy a monitorear si se encuentra, como ese trazador de deuterio va a ser muy enriquecido. Entonces, si ese se encuentra en las diferentes profundidades del suelo que yo tengo las ondas para monitorear, es el que me va a servir a mí para cuantificar la recarga de agua subterránea. Y vamos a poder decir a los tantos centímetros, como tenemos una estación meteorológica, tenemos colectores de agua y todo para hacer análisis, con nosotros vamos a poder decir con cuántos milímetros, y también tenemos sensores de humedad en las diferentes profundidades. Con eso nosotros vamos a establecer el modelo y vamos a poder decir cuántos centímetros, de cuántos milímetros, en qué centímetros está la recarga. Y con respecto a la otra pregunta de los árboles, ahora esta es primera investigación y podemos decirle, como es en el corredor seco, muchos de estos árboles tienen raíces laterales y no profundas porque se puede evidenciar con este aquí,
se puede evidenciar que muchos de los árboles que tienen, por ejemplo, las condiciones saludables, es porque tienen su flujo de agua, lo tienen constante, y los otros no. Pero no sabría decirle la verdad, así es cierto, si le tengo una guía para identificar estas especies, y no, porque tendría que hacerse más estudios en más especies y poder identificar eso y poderlas ir escribiendo. Esas son buenas preguntas porque nos dan ideas de qué otra investigación pueden surgir o podemos guiar.